Muy buenas tardes, buenos días. Estamos en vivo en el programa Latinos en el Mundo, producido por el Movimiento Ciudadano 21 de noviembre. Y este espacio está cedido por Iván Ballesteros en su televisora Plomo Parejo TV. Muchas gracias, Iván. Tenemos hoy como invitado a Gilberto Lozano, candidato independiente a la presidencia de México. Una persona preparada, un ingeniero que tiene un background bien importante, la capacidad para llevar adelante un país como México. No es la primera vez que ha estado en estas lides y queremos pues que él no, sea quien nos explique cuál es su plan de gobierno, qué es lo que está ocurriendo en este momento en México y lo que propone para el país. Bienvenido, Gilberto Lozano. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a tu movimiento en el que he tenido oportunidad de compartir en otros momentos el espacio. A Iván, que cada día va creciendo y creciendo la audiencia de un programa que, como dice, va directo y a la cabeza. Eh, bueno, Eduardo, pues mira, nosotros estamos viviendo una etapa en la que se puede consolidar una dictadura castrochavista en México. Pero lo más terrible, con la complacencia de los partidos de oposición. Y esa es la parte que nos tiene a todos los mexicanos preocupados, porque estos partidos de oposición, apreciado Eduardo, ya dejaron, entregaron el 72% del país. En materia electoral, hoy el partido oficialista, el partido en el poder, el partido que es fanático de la agenda del Foro de Sao Paulo, que premia con el Águila Azteca, un reconocimiento muy importante de México, al dictador Miguel Díaz-Canel de Cuba, que va y abraza en su cuarta reelección a Daniel Ortega en Nicaragua, que ofrece aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para traer a Evo Morales y refugiarlo en el país, y que recibe con bombo y platillo a un dictador, pues yo calificaría de asesino como Nicolás Maduro. Esa es la Imagínate. realidad de lo que está viviendo el país. No hemos Te voy a sido a la interrumpir mejor. un momento, te voy a Con gusto, interrumpir Eduardo, porque claro. quiero de eso justamente vamos a tocar ese tema eventualmente. Pero vamos por el principio. Tenemos Con un gusto. problema con el INE, que tú nos lo vas a explicar mejor. ¿Qué intentaron hacer y qué han conseguido con esto? Se ha conseguido poco, esa es la realidad, Eduardo. Por eso Ujú. hablamos de que esto es la última carta a jugar. Le voy a explicar a todos los latinos. Indudablemente en la agenda del castrochavismo en México, digamos liderado por Andrés Manuel López Obrador, siempre estuvo en su agenda tomar los institutos electorales. Y ha sido sumamente astuto de haber implementado una reforma constitucional que, si bien no tenía la mayoría calificada, esa generaba el que el INE ya fuera tomado y volviera a aquellas épocas en que el gobierno era quien manejaba las elecciones. Hubo una reforma electoral en los 90 que generó un instituto electoral, si bien los consejeros eran los miembros de los diferentes partidos políticos, sí se generó como una organización autónoma que se responsabilizaba de la transparencia, los procedimientos electorales. Sin embargo, dicha institución ha sido sumamente atacada desde el primer día que tomó posesión el dictador López, como le llamamos muchísimos mexicanos, Ujú. y entonces lo que hizo fue buscar una reforma constitucional, lo que le llamaron el Plan A, posteriormente intenta un Plan B, pero han sido, a mi modo de ver, lo que le llaman señuelos, que para los mexicanos comunes no es fácil entender cuándo te están tendiendo una trampa. Te avientan un señuelo, una cortina de humo, te vas sobre esa, mientras el señor realmente está implementando otro plan, el famoso Plan C. ¿Qué es el Plan C? Los nuevos 4 consejeros electorales, todos son gente de Morena, ha debilitado al instituto a través de apretar las finanzas
con una pérdida completa del presupuesto que se tenía, aduciendo a que eran unas elecciones muy caras, y entonces ha venido desmantelando la parte funcional del INE, apostando al rato al voto electrónico, probablemente con el mismo software que utilizan en Venezuela del Sermatic o Servematic, y entonces él ha venido cooptando a los institutos electorales, pero debo decirlo con claridad, no está totalmente tomado. Y eso nos Ok. da una rendija, una ventana, Eduardo, para apostar todavía que tenemos una última carta a jugar. Y le llamamos última carta porque la verdad, en la forma tan siniestra como se está manejando el dinero de los mexicanos, es exclusivamente para mantener en el poder esta dictadura. Es un despilfarro enorme, es una máquina de propaganda enorme con aparentes protecciones de los rusos, los cubanos y los iraníes y, según entiendo también, y así lo observo, el gobierno chino. Entonces, en la geopolítica, México está jugando un papel equivalente al que juega Ucrania. Y lo ha dicho Vladimir Putin. Ustedes ayudan a Ucrania, que es mi vecino del sur, yo voy a tomar al vecino del sur de los Estados Unidos para atacarlo. Y ese es una víctima de la geopolítica, que es México, apoyada, ayudada y en complicidad con estas corcholatas, como les llama el propio López, que son totalmente de manera ilegal lanzados como candidatos a darle continuidad a este proyecto castrochavista que tiene López para México. Por supuesto, recordarás que compartimos aquella famosa carta que le mandó Fidel Castro a Chávez, dándole las instrucciones. Y ya pues tú como conoces bien la situación, habrás podido percatarte de que tenemos más de un 70% cubierto esos objetivos. Prácticamente. Es correcto, Eduardo, y debo decirte, en la propia Secretaría de Educación mexicana, lo digo con mucho respeto a mis hermanos venezolanos, ya están infiltrados chavistas que están modificando los libros de texto para adoctrinar a los niños de México y empezarles a cambiar un chip para todo este proceso de entender a la generación de riqueza como una explotación del hombre, a fomentar la lucha de clases, a crear un ambiente de tolerancia a la miseria, a la pobreza, a la escasez, como si fuera una doctrina emanada de una iglesia Claro que y que sí, está y te verdaderamente interrumpo nuevamente carcomiendo. porque te me adelantas. Muy Estimado bien, Eduardo, Eduardo. tú te Mira, sigo en tus es que preguntas y vamos yo. a seguir un orden porque esto nos va a dar la claridad de la situación. Tenemos Correcto. también entonces, ya sabes cuál es el sistema que van a utilizar para contar los votos. Va a ser Smartmatic. No está totalmente confirmado. Se intentó y se hizo una prueba piloto ahora con motivo de las elecciones de junio 4. Y Ajá. lo que observamos nosotros los ciudadanos es que ya están empezando a tomar como el software Smartmatic, que permite, pues ya tú sabes, algoritmos Exacto, de por robo y supuesto. fraude Ahí, tremendo. muy bien, y eso también tienes que verlo. Ellos están entrando en el sistema como dando un servicio de identificación, un servicio para bancario, para la identificación bancaria con toda la seguridad y por supuesto para los conteos electorales. Ya sabemos todo lo que ha ocurrido en los países donde ellos están trabajando. De hecho, tengo entendido que Smartmatic tiene ya desde el 2019 en México. Que es una empresa inglesa con la raíz venezolana y tiene más de 5 o 6 años dentro del Estado mexicano, ya para entonces. Electrónica, biométrica, registro ciudadano y por supuesto va a ser utilizado para la industria privada, pero principalmente para el gobierno, que es lo que le interesa. Ya Claro, ahí ahí conversaremos. Eduardo quisiera mencionarte lo siguiente. Ujú. Logramos a través de un amparo constitucional que no se levantara un registro de lo que ellos le llamaban el directorio de telefónico celular
que pretendía ser una plataforma en la que iban a tomar todos nuestros datos biométricos. Quiero ser muy claro, hemos logrado detener, resistir esa plataforma telefónica, ganamos el amparo, todavía teníamos, digamos, cierta gente imparcial en la Suprema Corte de Justicia y ahorita creo que tenemos ya un porcentaje que empieza a cambiar en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que para nombrar a algo inconstitucional se requieren al menos 8 de los 11 ministros. Entonces López puede estar implementando medidas anticonstitucionales simplemente teniendo bajo su poder a 3 ministros. Ahorita tiene 2 y medio. ¿Por qué digo que 2 y medio? Porque hay uno que todavía lo están presionando, que no termina de dar el paso a convertirse al chavismo, y entonces pues ganamos unas, perdemos otras, pero sí ha venido avanzando este registro de datos biométricos que pretende controlar a la población. Eso es un hecho. Bueno, por supuesto, tanto es así que ya en Venezuela están implementando un sistema para controlar desde las propiedades con un QR donde ahí dice cuánta gente vive en la casa, cuántos metros cuadrados, los servicios que tiene, etcétera. Total, que es una esclavitud total a donde nos quieren llevar. Bueno, mira, y hablado, importante esto, te hacía el énfasis en Smartmatic, porque Smartmatic demandó al gobierno venezolano, a la tiranía venezolana, y les acusa de fraude. O sea, el que les cuenta los votos acusa de fraude a los candidatos. Al cliente. Y a la vez estos otros, pues, y todo se debe a que hay una gran deuda, una altísima deuda que no se han querido pagar. Pero bueno, están en todos lados y siguen haciéndolo. Mira, hay una parte muy importante ¿qué propones o cuál es tu opinión y tu visión con respecto a la migración? Y esto nos va a hablar, ahora vamos, después, inmediatamente, eh, tenemos el narcotráfico, todo está ligado y te lo voy a soltar de una vez porque hay que ir hilándolo, y las relaciones que tiene el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, todo eso está sumamente ligado. A ver, Muy bien, adelante. vámonos entonces, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Vamos a descuartizar por partes el asunto, porque sí es Sí. muy complejo y está todo interconectado. Mira, primero el tema migratorio fue un tema totalmente con un objetivo electorero. Eso todos los mexicanos lo sabemos. Acaba de haber una reunión de apoyo a uno de los candidatos del poder oficialista con solo migrantes, haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Bueno, Salvador cada vez menos, pero pues mucha gente todavía con sus lagrimitas de la Mara Salvatrucha, que Mm. vinieron con motivo de que Marcelo Ebrard, el ex canciller, con instrucciones del dictador López, formaron o firmaron un pacto global migratorio que se presentó en Marrakech en diciembre 18 del 2018. Y Ujú. López empezó a abrir los brazos para decir que aquí había trabajo, había salud, que entraran todos los que pudieran entrar. Y han entrado en forma indiscriminada haitianos, jamaiquinos, iraníes, gente indudablemente de tu país, de Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por primera vez en la historia de México, los estados fronterizos de los Estados Unidos, de la parte norte de México, se quejaron de la llegada de terroristas por la vía de estas caravanas calificadas de humanitarias. Pero ¿quién era quien organizaba esas caravanas humanitarias en donde tú veías una capacidad económica de desplazamiento que no es propio de alguien que vaya en caravana de manera, vaya, con pobreza? No, no, no. Veías que había gente en avión, había gente en autobús, había gente que tenía sus chanclas, como decimos aquí en México, sus zapatillas casi sin mucho caminar, y se metieron, probablemente hablamos de 2 millones de personas. De inmediato a la mayoría de ellos se le dio credencial para votar. Se le empezaron a dar derechos que no los tienen ni los mismos mexicanos. Yo personalmente, no digo que todos,
pero vi en algunos estados de la República hoteles llenos de migrantes con habitaciones que al menos te cuestan $40 el día, al menos, para hablar oye, ¿con qué capacidad económica vienen y se meten a un hotel? Decías, aquí hay algo detrás. Bueno, hay que decirle a todos los latinos que en nuestro caso tenemos un problema porque el canciller mexicano que acaba de renunciar está casado con alguien que fue la embajadora de Honduras en México. Su nombre, Rosalinda Bueso. Y por ello el origen de todas las caravanas estaban en la zona de Tegucigalpa, en la zona de los principales capitales de Honduras, y desde ahí iniciaban los desplazamientos a ir sumando gente para romper rejas, entrar indiscriminadamente porque no estaba preparado para nada la zona migratoria de México y terminaron tomándose hasta ciudades enteras. Entonces el problema migratorio ha sido una divisa de ataque y de negociación con los Estados Unidos utilizado por México para azuzar, poner contra la pared al gobierno de los Estados Unidos. Mike Pompeo, el anterior secretario de Estado con Donald Trump, en su libro refiere el cómo tuvieron que apretarle las tuercas a Marcelo Ebrard y a López de que estaban verdaderamente jugando con fuego y estaban provocando un problema en la zona fronteriza que es muy grande, casi 3.300 kilómetros con Estados Unidos, y que estaba poniendo contra la pared a los gobernadores de los Estados Unidos, pero también en México, Eduardo. La parte fronteriza mexicana en la parte norte tiene unos problemas gravísimos. ¿No? Es más, hace 48 horas acabo de ver ahí hace 100 migrantes teniendo que hacer sus necesidades en la calle, asaltando en algunos casos porque no hay trabajo. Digo, el desplazamiento de mexicanos a los Estados Unidos ronda en 30,000 mexicanos por mes. Mexicanos que no tienen, para sobrevivir se tienen que ir a los Estados Unidos, pero con una contradicción impresionante, porque el presidente de México genera o dice en forma triunfalista que hay un récord de remesas, cuando la verdad es que es una vergüenza que nuestros hermanos mexicanos, compatriotas, tengan que salir del país para poder sostener a sus familias en México y que este señor lo presente como algo que es un logro de él. No, pues es una vergüenza que México no sea capaz de absorber al propio talento mexicano. Entonces, en la parte migratoria diría que es parte de las estrategias de ataque que tiene el imperio iraní, chino y ruso de utilizar como títere a través de Díaz-Canel al dictador López. Mira, sí, por supuesto, la inmigración en este momento se está utilizando como un caballo de Troya para destruir las economías, destruir los sistemas judiciales, sanitarios y educativos de los países desde dentro. Ya Así es. la guerra ha cambiado. Nosotros, ya la guerra ya antes era caerse a pedradas y a palos, después cuchilladas, después a espadas, después con balas, ya pues ya volvemos ahora estamos en una etapa donde pues es infiltración, es cambio geopolítico, es cambio incluso del fenotipo de los habitantes de la zona, que es lo que está ocurriendo en este momento en Europa con esta inmigración que hay, donde ves que viene una patera llena de hombres en edad militar, bien fornidos, con entrenamiento militar, con buenos teléfonos celulares y bien vestidos. Y encima el gobierno español les da una paga mensual. Los meten en hoteles mientras que hay una gran desgracia en la sociedad española por restringir a la libre industria, el libre comercio, que ya hemos hablado que es el engranaje de las economías de todos nuestros países, y ahí es en donde se utiliza esto. También es monetariamente es un gran negocio. Todas las remesas que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y los venezolanos que estamos desperdigados por todas partes, mandamos dinero al gobierno, estos tiranías nos roban. Y nos Claro. interesa todo esto. Entonces, por eso la inmigración es algo muy importante. Ahí, ¿qué solución le ves tú a la parte de inmigración? Mira, la ¿Cómo? verdad, Eduardo,
he tratado de exponer ante mis compatriotas que el centro y el corazón de la estrategia para darle un rumbo diferente al país es un Estado de Derecho que no permite tolerancia cero, que su principio es tolerancia cero. El asunto es que se ha venido moviendo el umbral para considerar a algún delito de tal manera que se ha creado un círculo perverso de que nos hemos acostumbrado a la normalidad de la violación de la ley porque la hace el propio presidente, la hacen sus corcholatas o candidatos, la hace su equipo de trabajo y entonces hasta él se atreve en forma descarada y cínica a decir, a mí no me salgan con que la ley es la ley. Entonces, el principio fundamental de cómo poner un Ajá. país, al menos en una base bien cimentada, es lo que yo le llamo la ley y el orden. Y no vamos a hacer mano de hierro en la propuesta que tenemos en ese sentido. Aquí nadie sobre la ley y empecemos por ordenar todo para efectos de que no existe impunidad que genera corrupción y la corrupción criminalidad y empieza un círculo perverso. Lo vamos a romper en principio diciendo nadie por encima de la ley, sea quien sea, y vamos a aplicar un proceso muy fuerte de una fiscalía con mano de hierro, no una fiscalía como aquí se le llama en México carnal, que está totalmente politizada, apreciado Eduardo, porque al fiscal lo escoge el partido político en el poder y no termina siendo un perfil que sea verdaderamente el paladín de la justicia y el persecutor de los delitos. Entonces, el principio ley y orden me lo vas a escuchar repetir a cada rato, porque es primero para poner la casa en orden, vamos a darle disciplina, tope donde tope y como decimos en México, tope en chivas, chillen llantas. Magnífico. Te hice la pregunta con toda la intención porque esto lo hemos conversado en anteriores oportunidades y por supuesto la impunidad es el gran flagelo que nos lleva a destruir la sociedad y todos tenemos que tener la igualdad ante la ley. Cualquier ciudadano puede ir a hacer valer su derecho, sus inalienables, que son los derechos que compartimos, que estoy seguro, y tú lo has repetido, el derecho a la vida, el derecho a las libertades, a la La propiedad justicia, la privada. verdad, la propiedad. Mira, Eduardo, tú sabes que una estrategia de estos gobiernos castristas, chavistas, es generar el caos. Como ellos dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, la Correcto. gente se empieza a acostumbrar a que traspasar la ley es una cosa normal y natural, y pues lo ves inclusive en la introducción de 1,100 disque médicos cubanos a los que les pagan $7,000, que es 10 veces más de lo que gana un médico mexicano, y es una burla por completo de lo que hacen, como los barriles de petróleo que ya se comprobó siguen enviando para mantener el régimen comunista en Cuba, como lo has visto con aviones disque de ayuda humanitaria al régimen de Nicolás Maduro, las cajas CLAP, etcétera. Bueno, en ese sentido tenemos muy claro otra posición. Nosotros no podemos ir más que juramentando la Constitución y las leyes que emanan de la Constitución. El asunto de la estrategia de abrazos, que es una clara complicidad con el crimen organizado, que es el otro tema que tú mencionaste, pues es totalmente contradictorio de decir juro cumplir la Constitución. Entonces, aquí el tema este de abrazos, nosotros lo hacemos completamente a un lado y volvemos a repetir la frase, Estado de Derecho, ley y orden, tope donde tope. Y ese es el primer instrumento de lucha de nosotros convencer a los mexicanos de que nos llegó la última carta a jugar. Porque debo decirlo, no somos ilusos, no somos ingenuos. Ha avanzado mucho el castrochavismo en México. Hoy tenemos un monstruo que fue permitido por la oposición que avanzara hasta donde avanzó. Tú estás consciente, Eduardo, porque conoces mucho la dinámica de México, que el 10 de abril del 2022
se dio la oportunidad de revocar el mandato a este dictador. ¿Y qué hicieron los partidos de oposición? Cruzaron los brazos y al contrario, promovieron que el dictador tenía que terminar completamente su sexenio, cuando en la Constitución y en la ley se permitía la posibilidad de despedirlo por todos los delitos, gravedades, etcétera. La misma oposición nunca le ha dado trámite a un juicio político con causas graves que ha cometido López, y la oposición está arrodillada, vendida y creemos ya completamente entregada. Y ahí nace el decir, ¿y qué hacemos los mexicanos? Acá los políticos ya arriba ya están puestos de acuerdo. Van a defenderse de que, mira, ganamos el estado de Coahuila, pero perdimos el estado de México. Te estoy hablando del pasado 4 de junio. Sí, pero haber perdido el estado de junio es haber perdido 6 Coahuilas en materia de peso específico electoral, Eduardo. Y tú entiendes perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, te mando por aquí un señuelo de que te dejo ganar una provincia o un estado, pero verdaderamente ya está negociado ganar la que vale 6 veces la otra. Y eso es el engaño que la oposición mexicana, a la hora que ha negociado sus protecciones, sus privilegios, su dinerito, pues verdaderamente ha traicionado a los mexicanos. Ahí hay algo que es muy importante y cabe resaltarlo, que lo primero que tiene que hacer un tirano es quitar del medio al verdadero opositor, quitárselo del medio. De esa manera, colocar en las posiciones de poder a sus acólitos, a las personas que le deben y a quienes, con quienes van a llevar adelante, pues, su labor de destrucción del país. Acuérdense, vamos a recordar que destruyéndonos nos hacen todos pobres y pues somos víctimas presa fácil de lo que ellos quieran hacer con una persona con hambre que no tiene dignidad. Entonces, es importante la parte económica y hemos estado hablando también de estas relaciones internacionales, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y el desempeño de México, cómo está económicamente desde que está López Obrador en el poder, Con cómo gusto, está la Eduardo. situación Creo que económica y qué eso es muy importante. beneficio tenemos Sí, con esto. con gusto. Es muy importante que manejemos parámetros de gobernanza conocidos internacionalmente. Lo primero que debo mencionar es que el señor en solo 5 años aumentó la deuda mexicana 40%. O sea, históricamente toda la deuda de decenas de presidentes, el señor ya endeudó al país con un 37.8% más deuda neta de México. O sea, él regala dinero prestado, Eduardo. Prestado. Claro. Economía, crecimiento cero. En los 5 años, aunque pueda haber un rebote motivado por el tema de la pandemia, México, cuando mucho, alcanza el 1% de crecimiento en estos 5 años. Es decir, el movimiento demográfico, lo que podríamos decir el capital social de jóvenes, están llegando sin oportunidades. Al no haber crecimiento, pues por eso se desplazan a los Estados Unidos, buscan otras opciones, terminan siendo carne de cañón y reclutados por el crimen organizado. Porque con un crecimiento del 1% absorbes nada el crecimiento poblacional que tiene el país, sobre todo de jóvenes que van egresando de escuelas técnicas y profesionales. Tercero, en materia de salud, el señor ya le tumbó 4 años a la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque fuimos uno de los peores países para manejar la pandemia. Aquí en México hubo 750,000 muertos adicionales porque el señor decía, López, me refiero, este clon de Nicolás Maduro, pues que nada más le pegaba a los fifís el COVID o que te fueras a tu casa con un paracetamol.
desmantelaron por completo el sistema de salud, acabaron con los programas que era uno importante llamado Seguro Popular, y hoy doy un dato adicional. 35% de la demanda que tienen los mexicanos de medicinas que les receta las instituciones de salud no existen. Hay un desabasto que como nunca, esto es bien importante, Eduardo, nunca se había hablado de escasez de medicamentos en México. Nunca. Otro dato más. El nivel de pobreza medido por la institución Coneval, que es hasta cierto punto autónoma, aunque con recursos públicos, ha visto crecer la pobreza en 6.5 millones de mexicanos. Es decir, la clase media en solo 5 años perdió 6.5 millones de mexicanos que pasaron ahora a la categoría de pobreza. Cuando él dice primero los pobres, yo siempre he dicho que parece que está diciendo primero más pobres. Vámonos a otro dato de la gobernanza que es clave. El tema educativo, se eliminó por completo la comparación con la prueba PISA internacional, que nos permitía saber en ciertas competencias importantes educativas cómo iba el país en su educación. Hoy los libros se están llenando de ideología. Veíamos en algunos libros de texto de 140 páginas, la preparación en matemáticas no pasa de 25 páginas. Es increíble cómo está deteriorándose la capacidad a futuro de los niños y jóvenes mexicanos para competir pues en un concierto mundial, porque la idea es aislarlo como un lunar tipo Cuba, tipo Nicaragua, que para ellos no existe otro entorno que no sea el de la tiranía propia. Voy al tema, ya te dije de la economía, en el tema internacional. Insultamos al Parlamento Europeo, le exigimos a España que nos pidiera disculpas por la conquista, con todo lo que eso significa, se echó encima al gobierno de Estados Unidos diciendo que había que quitar la Estatua de la Libertad porque es lo que menos tiene ese país, mientras estaba entregando la medalla Águila Azteca a Miguel Díaz-Canel. Entonces aquí, como decimos, el que no quiere ver es que es ciego. Está ocurriendo tal cual la agenda del Foro de Sao Paulo y no hay, aquí con eso termino, un solo indicador, Eduardo, uno solo que haya mejorado. Ni pobreza, ni salud, ni educación, ni el índice Gini. ¿Qué es el índice Gini? Que se supone que mide la posibilidad de ir mejorando la distribución de la riqueza. Se sigue alejando. Los ricos se vuelven mucho más ricos porque están coludidos, se acaba la clase media y empieza un universo miserable que el propio presidente en las mañaneras, tipo a lo presidente de Hugo Chávez, dice que indudablemente quien sostiene con sus votos a su gobierno son los ignorantes y los pobres. Así de claro. O sea, aquí no hay mentira, no hay doble cara. Es cierto que las promesas que él hizo son 180 grados de lo que está haciendo, pero ya ningún mexicano puede pasarse de inocente, de no saber qué rumbo lleva México. Y en ese sentido, el proyecto que yo le ofrezco a los mexicanos se llama México Nuevo, México Potencia Mundial, y está fundamentado casi en la antítesis, en lo contrario de lo que ha hecho López. Porque en el tema internacional hemos perdido tremendamente en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, al grado tal que estamos en medio de consultas por la violación que México ha hecho de varios de sus postulados. Y la verdad es que el 70% de la exportación mexicana es a los Estados Unidos y Canadá. Es una fuente sumamente importante porque el petróleo, que podría ser, apreciado Eduardo, otro indicador clave de performance de este gobierno mexicano, ellos prometieron
que ya se había logrado 1.9 millones de barriles diarios. Ahorita hemos caído año tras año y estamos en 1.5. O sea, no solamente no hemos producido más petróleo, vamos para abajo con un problema gravísimo, que es el hecho de que el señor dictador López escoge a su equipo de trabajo, como bien tú lo anticipaste, basado en una lealtad personal, en una subordinación lacaya, en una abyección que llega verdaderamente al ridículo. Ve como uno de sus corcholatas, el ex canciller, ofrece que si llega a la presidencia va a crear una secretaría de la 4T, o sea, una secretaría progresista, y se la ofrece al hijo de López Obrador. Nomás imagínate la ridiculez en la que estamos hoy México. El canciller, un tipo que se supone que terminó la carrera, creo que de licenciado en Derecho, ofreciendo crear una secretaría que defienda la transformación mexicana al chavismo, donde el titular sea el hijo del actual presidente. O sea, más nepotismo, favoritismo, lambisconería, no se puede. Entonces, estamos viviendo un tema en donde hoy una chica que aparecía en la revista Playboy mexicana es la secretaria del Ministerio Interior, Eduardo, que Muy un abogado conveniente. dirige la Comisión Federal de Electricidad, un abogado que no distingue de un amper de un watt, un ingeniero agrónomo que en su vida sabía la diferencia entre diésel, combustóleo y gasolina. Pones un antropólogo a manejar los institutos de salud y a una periodista a la seguridad pública. ¿Qué es lo que busca López? Blancanieves y los 7 enanos. Un poder unipersonal dictatorial donde la única palabra que maneja la agenda mexicana es la de él. Los demás son títeres, floreros y viles saleros en una mesa. Bueno, no, saleros no, porque el salero todavía tiene alguna utilidad para alguna gente que usa el salero. No, aquí un florero, y un florero con flores de plástico. Mira, hay algo muy importante que has dicho tú aquí. Todo esto se resume en la Agenda 2030. Nuestros países son los laboratorios donde están llevando adelante todos estos experimentos para ver la reacción de la población ante todos los desmanes que esta gente puede ir haciendo. Y si te pones a ver, todo es paulatinamente introducido. De manera que la gente se va acostumbrando a estos desmanes y llega un momento en que se fue la luz, ya empezaron 10 minutos un día, media hora otro día, nadie reclamó. Cuando vienes a ver, tenemos 24 horas sin luz en ciudades enteras en Venezuela. Eso viene a México. Esos son Ya está ejercicios llegando, Eduardo. Te tal quiero cual. decir que No, ahorita no, con es la que van demanda, rapidísimo. sí, ya está llegando. Ya va rapidísimo. Luego están destruyendo el sistema de salud porque es uno de los conceptos, lo primero que tienen que hacer es quitarle la salud, la posibilidad de sanar las enfermedades de la población. Luego tienes la producción y procesamiento de alimentos. ¿Cómo está la situación de producción y procesamiento de alimentos hoy en día en México? Mira, Eduardo, creo que como dicen, para muestra basta un botón. En todo lo que ha sido mi vida, que es bastante larga, tú lo sabes, soy abuelo de 10 nietos, padre de 4 hijos, todos ellos independientes, creadores de fuentes de trabajo. Voy a decirte lo siguiente, nunca había visto una insurgencia de los agricultores y campesinos mexicanos como la que hay ahora. Ahorita están en una, llamémosle rebelión, porque les han topado lo que se llaman los precios de garantía de sus principales productos, maíz, sorgo, soya, que tú sabes que son base del alimento del mexicano. Al grado tal que esos precios de garantía, Eduardo, no pagan ni siquiera los costos. Ya no digas que dejan una utilidad razonable o una capacidad de reinvertir o un margen de recuperación de la siguiente cosecha.
Entonces se han levantado por completo y escuchas al gobernador de uno de los estados manejados por el partido oficialista decir que se deben de ir en contra de las empresas que procesan esas materias primas. Fíjate cómo voltean ellos para destruir la cadena de valor. Cuando ellos fijan el precio de garantía, cada tonelada de maíz o de sorgo que sale lleva dinero pegado del propio agricultor que para sacar la cosecha le tuvo que hacer y no va a recuperar ese dinero, no lo va a recuperar. Y ellos manipulan diciéndoles que el culpable es la industria que va a procesar esa materia prima, Eduardo. Es lo más bizarro, ridículo, pero te estoy No, hablando de un gobernador es que como el no, estado de Sinaloa. te interrumpo y me perdona, Gilberto, No, no, bien. esto no es incompetencia de estos individuos, es el objetivo que están buscando. México es, creo que todavía lo es, el principal productor de maíz y sorgo en Latinoamérica. Una Así es. cantidad inmensa que exportan y que le dan pues alimento a México. Yo creo que según los estudios que hemos hecho y los que estamos viendo, cómo ha mermado la producción, el futuro, lo que se predice que viene, va a bajar a más de un 50% la producción de alimentos, pero no solamente en México, va a ser a nivel mundial, porque no nos Así estamos es. dando cuenta de que este globalismo asesino, criminal, genocida nos está llevando a una hambruna y vamos a terminar enfrentándonos entre todos. Con todo lo que tú expones hasta ahora, porque todavía nos quedan varios temas muy importantes que tocar, tengo que hacer la comparación con la Venezuela de hoy en día. Sí, Nosotros ya pasamos este proceso, el cual fue un poco más lento, porque era el ensayo, era el experimento. Había que ver la reacción. Ya que conocen la reacción, están actuando en Colombia, en México y en los demás países a una velocidad vertiginosa. Mira, nosotros estamos en este momento en desobediencia total. Venezuela tiene una pobreza extrema en casi un 90% de la población. Que decir eso ya es bastante, aparte de doloroso, o sea, las personas que han llevado, estos individuos que han llevado a esta situación del país hoy en día, son unos criminales genocidas. Aquí no hay así más es. nada. Y si vemos que México va por el mismo camino y a una velocidad vertiginosa mucho mayor de la que nos tomó a nosotros llegar a esto, y que hoy nuestra respuesta es la desobediencia y buscar derrocar a esta tiranía genocida narcotraficante, eh, no crees que esperar hasta el año que viene para unas elecciones no le va a dar a ellos una ventaja tremenda y llevar adelante, porque cuando y te tengo que hacer esta salvedad, Frena para mí es un movimiento, todavía existe, que exige que se vaya López Obrador, que renuncie para refundar el país, para que personas probas y con capacidad y comprometidas con la ciudadanía mexicana, lleven adelante los designios del país en unión con los ciudadanos, que ese es un tema que me lo vas a explicar ahora, cómo piensas hacer cuando llegues a la presidencia, Dios mediante, cómo vas a manejar la situación con la ciudadanía, si vas a permitir que la ciudad, o sea, si vas a invitar al ciudadano a que participe directamente o cuáles medidas crees que van a ser las pertinentes, ¿no? Entonces, mira, dicho todo esto, ya ves que Venezuela no tiene vías de salir de esta tiranía por los votos. Ir a votar, llamar a elecciones hoy en día en Venezuela es legitimar a un gobierno tiránico donde todo el mundo, pues mira, es una democracia, ahí pueden los candidatos van por todo el país, pueden decir lo que quieran y van y tal, y entonces hay elecciones y pues la van a venir a ver a la comunidad europea, todos plagados de comunistas, y van a apoyarse unos a otros.
y van a permitir todo esto. Yo veo eso en México. Yo no veo otro futuro para México más que ese. Y te lo tengo que decir Sí. Claro, de verdad Eduardo, con todo el dolor, pues. se me hace muy inteligente, aguda, y diríamos aquí en México, de abogado del diablo, este cuestionamiento que tú me estás haciendo, porque tienes toda la razón. Nosotros creemos que a la vuelta de 6 años más estaremos en la misma condición de Venezuela en materia electoral. Creemos que todavía no llegamos a ese punto irreversible, en donde ya no vamos a poder contar ni siquiera con la esperanza. Y a nosotros, inclusive, yo lo he discutido con paisanos tuyos y con gente que está liderando la resistencia en otros países, no termino de entender la decisión de Corina Machado, después de haber liderado la resistencia venezolana, que ahora legitime con su presencia en una elección verdaderamente diseñada, organizada y ejecutada por una dictadura. Pero ese es otro tema. Lo que yo te quiero decir es que nosotros todavía vemos una rendija, Eduardo. Ojo, por eso abrimos una nueva trinchera. No estamos abdicando de la trinchera ciudadana. Frena sigue teniendo sus 68 consejeros ciudadanos, sigue teniendo sus comités rectores estatales, y para no ser juez y parte, yo sigo ligado, pero abriendo una trinchera. Decimos por mar, por tierra y por aire. O sea, hemos estado en la tierra, porque nadie puede negar que el movimiento de ciudadanos de Frena es auténtico, porque es el único que presentó 4 denuncias penales contra López, que presentó 2 denuncias de juicio político, que fue con toda la revocación de mandato a contracorriente, que generó las movilizaciones que llegaron al Palacio Nacional para exigir la renuncia. Eso no va a parar. Eso no va a parar, porque para eso sigue esa máquina de guerra de tierra. Y estamos abriendo una trinchera nueva, Eduardo, no ingenuos, no ilusos, simplemente que vemos que puede darse un fenómeno en México en donde México despierte por lo vertiginoso, a diferencia de Venezuela, que están pasando las cosas aquí, y que de repente digan, aquí no es los partidos políticos los que nos van a salvar, no, nos han traído aquí. Vamos por una cosa independiente, fresca, ciudadana, sin ataduras y favores que deberle a cárteles del crimen organizado, a partidos políticos. Y esa fue el as bajo la manga que estamos jugando, Eduardo, sabiendo que está muy complicado, pero con mucha fe de ofrecer una esperanza a los mexicanos todavía en el año próximo. Si el próximo año, porque yo he sido defensor de decirle a la gente la verdad, tiene derecho a la verdad. Y yo les he dicho, yo en algún momento espero no tener que gritarle sálvese quien pueda, como tuvo que hacer mucho venezolano, boliviano, colombiano en su época, etcétera. Y nos jugamos la última carta. Y quedará en testimonio de la historia. Si no llegamos al poder, pues que al menos jugamos ese trinchera, y que no puede ser reclamada por nadie, de que nadie dio el paso al frente para decir, yo sí puedo sacar a Morena del palacio, al partido oficialista. Yo sí lo puedo sacar. Traigo la pasión, traigo la preparación, traigo la historia. He luchado 13 años en la trinchera ciudadana, y sin detener al tanque de guerra, que es este frente, que es Frena, que es una marca nacional reconocida por los ciudadanos, creamos ahora un avión de guerra también para pelear por aire por la vía electoral. ¿Por qué? Porque de veras hemos hecho un análisis que podemos crear un fenómeno de unidad de los mexicanos, ya dejando de creer en los políticos que ellos juegan a darle tiempo a la dictadura de avanzar mientras protegen sus intereses partidistas, personales, patrimoniales. Entonces, creo que es la última elección que México todavía puede vivir con la esperanza de que no sea 100% manipulada por una dictadura. Todavía se le mueve una patita a la que vamos a apostar.
bueno, así lo espero. Y voy a hacer ahora un inciso aquí, pues el coordinador del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre, el coordinador general, Luis García Morales, pues te manda un fuerte abrazo, mucho éxito y que pues por supuesto todo el apoyo por el mejor resultado en en esta aventura pues que te estás lanzando, ¿no? Te estás enfrentando a un monstruo que tiene, pues aparte de socios criminales, no solamente localmente, a nivel mundial. Esto es una organización criminal transnacional. Y esto, pues dicho esto, y ya has comentado pues, los politiqueros y todo eso, en realidad los politiqueros son los que nos han traído a esta situación que teníamos hoy en día. O sea, de aquellos polvos, estos lodos, de las acciones de los politiqueros, de todo esto y de cambiar pues la alternancia del poder y todo eso. Y dicho Si esto, me permites, Eduardo, quiero mandarle mm, un saludo al capitán García. Yo sé que los ciclos, ustedes para nosotros son de alguna forma un referente de que si dejamos de hacer una serie de cosas, vamos a estar haciendo una lucha muy similar a las de ustedes. En esta rendija, que sabemos, hay alguien que me dijo, y me lo dijo así con toda claridad, te estás poniendo un blanco en la espalda. ¿Por qué? Porque están los politiqueros, o sea, estamos desafiando un sistema, pero bueno, pues con mucha fe nos sentimos instrumentos de Dios para dar esta última batalla. Quiero decirle al capitán, a ti, Eduardo, y a la audiencia que nos está escuchando, eh, que definitivamente creemos que este factor de la velocidad con la que se ha impuesto la dictadura en México, la clase media, sobre todo la clase media, ha despertado más rápido. Y te voy a decir hoy cuál es el principal enemigo. Los 100 millones de dólares que traen los partidos de oposición por mes. Ojo, los partidos de oposición en México traen, creo que me estoy quedando corto, son como 120 millones de dólares al mes. ¿Y qué están haciendo ellos con esos 120 millones de dólares? Manipulándolos a los mexicanos, presentándoles una zanahoria a futuro, donde después de haber perdido el 72% del país, todavía les mantienen manipuladamente una esperanza a los mexicanos de que una unidad de esos partidos pueda darles un milagro. Decimos en México, todavía creen en el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Y aquí lo que tenemos que hacer los mexicanos es defendernos nosotros, pero estoy jugando no solamente contra el poderío económico y de todo tipo que trae el gobierno oficialista, sino además tiene un aliado inconsciente o probablemente consciente de más de 120 millones de dólares que trae la oposición para manipular, como lo ha hecho a los mexicanos, trayéndolos con una zanahoria, que como yo digo, va montada en la cabeza la zanahoria y avanzas tú y avanza la zanahoria, nunca la alcanzas, porque está pegada con un palo, con una rama arriba de tu cabeza, está colgada de un hilo y tú caminas queriendo ver que estás adelantando y la zanahoria se sigue moviendo adelante. Eso es lo que ha hecho la oposición en México. Eso, manipular a los mexicanos, engañarlos con acuerdos que probablemente ya tengan con la dictadura para proteger sus curules. Te voy a dar un ejemplo. 5 de las más importantes gubernaturas que tenía la oposición, por hablar de las 25 que han perdido, terminaron con un premio de una embajada para los gobernadores de la oposición que dejaron ir sus estados. A ese grado. Y todo eso tenemos que hacer consciente a la gente porque hoy ahí te va otro potencial enemigo, los medios. Los medios censuran aquello que ataque al poder. Se han vuelto un proceso de orquestación en donde ayudan a la manipulación
a mantener vivo que hay una competencia democrática con gentes verdaderamente, como decimos, candidatos a modo para que gane el partido oficial. Lo que ocurrió en el Estado de México fue patético, Eduardo. Lo quiero platicar porque es el 14% del padrón electoral de México. Sale la señora que había contendido contra el partido oficial a decir que ella se sentía ganadora. Y la verdad es que tenía una contrincante que es una rufián, rata, corrupta, que está totalmente evidenciada, que más que haber estado en una boleta electoral, debería estar en la cárcel. ¿Y qué pasa a las 3 horas? Felicita la oposición a la extraordinaria candidata que se estaba convirtiendo en gobernadora del estado más grande de todo el país, diciendo que es una persona, olvídate, casi un semidios. Ese nivel tenemos hoy y los medios alimentan esa farsa, ese teatro. Entonces Claro. voy a tener que echar mano, así como de este espacio que tú me das, Eduardo, voy a hacer una gira por los principales medios internacionales, porque la posibilidad de que hablen de la candidatura independiente de Gilberto Lozano es muy baja, porque van a hablar más los medios internacionales y va a llegar como un eco a México. Por Porque supuesto. ahorita tú dices los principales periódicos, ¿cómo es posible que le dediquen una página entera a los candidatos de López Obrador, corcholatas, y ni siquiera se atrevan a poner un renglón de que alguien levantó la mano para decir yo voy contra el poder? Pero es que eso es en todas partes, es el globalismo, es la Agenda 2030, es un guión bien establecido que nos está llevando y nos está arrastrando a todo. Entonces, ¿por qué no han tenido el éxito que ellos esperaban? Porque para este momento que se han reunido en Davos en 3 oportunidades ya, con toda la intención de llevarnos a la debacle económica mundial para que ellos, como reza bien la Agenda 2030, tener una sola moneda, un solo gobierno y pues una sola economía mundial regida por uno solo, que de hecho hoy en día son ellos los que lo manejan. Estos parásitos, yo no los llamo élites, yo los llamo parásitos. Así es. Nosotros tenemos que hacer. Mira, Fidel Castro tenía destinado casi un 60% de su presupuesto para los medios de comunicación, porque es la única manera de manipular a los ciudadanos. Hay miles de estudios hechos desde los grandes pensadores, los grandes psicólogos. Había un sobrino ahora no recuerdo el nombre de este tipo, pero en los años 20 él se junta con los productores de las radios y de la música en Estados Unidos para crear los MK Ultra junto con la CIA ya eventualmente en los años 70, pero ya desde los años 40 vienen manipulando la mente del humano con aprovechándose de las ondas hertzianas de la radio, luego la televisión, luego el cine. Aunque ya el cine viene de los años de 30, 40, manipulando la mente porque la gente veía una gran pantalla y creía que eso podía suceder o no. Y eso es lo que vamos con los primados negativos, que te dicen lo que van a hacer, pero a la vez te dicen, no, pero eso es ficticio, eso no va a pasar. En tu subconsciente ya sabes que te van a encerrar en una mazmorra, pero tú vas a decir, no, pero no, ¿cómo me van a meter a mí ahí? O lo que hemos dicho todos los latinoamericanos, no, Venezuela no es Cuba, no, México no es Venezuela. México no es Sí, Eduardo, Venezuela. lo tenemos muy claro. Ajá. Sabemos que no está fácil esta cruzada. Yo, bueno, pues soy una persona creyente. Alguien por ahí, tenemos muy claro que la Virgen de Fátima llegó a profetizar que México pudiera ser un bastión donde se detiene el comunismo. Y a lo mejor no sé si sea en este próximo año o sea mucho, mucho, muy posterior. Pero vamos a hacer la parte que nos corresponde. Yo voy con todo sabiendo que está todo en contracorriente.
nos parecemos más a un salmón que va buscando abrirse camino cuando la corriente viene en contra, y sabemos de que la máquina de propaganda que tiene no solamente el partido en el poder, no, el cómo utiliza la oposición también. O Claro, sea, llega ese es un parte momento de en su que dices, aparato oye, propagandístico, Gilberto, exacto. ese es parte de su aparato. Y ahí es donde lo que te vengo a hacer yo esta pregunta ahora. Uh-huh. Tienes entonces, estás en la obligación de que tienes que conseguir apoyos de todos los estratos sociales, de las policías, de los ejércitos, del comerciante, de los educadores. O sea, esto tiene que ser de verdad un movimiento ciudadano que convoque a esa masa crítica que nosotros por experiencia sabemos que nunca vamos a reunir, en el caso de Venezuela, los 30 millones de habitantes que están dentro del país, pero con el 3 al 5% que venga con nosotros, nos basta, porque, y hay que decirlo, el mundo pues está plagado de borregos, de personas que siguen a un líder, que siguen y todo el mundo pues su trabajo, porque han sido adoctrinados de esa manera, han sido educados para ser peones al servicio de una maquinaria política que vive de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu salario, que es tu principal propiedad privada. O sea, nosotros cambiamos nuestro tiempo, nuestro sudor por una paga para mantener a nuestras familias, etcétera, etcétera. Mira, Mira, Eduardo, yo te respondo la pregunta. sí, Primero, estoy sorprendido de que tengo invitaciones de grupos empresariales ya de varios estados, porque son los primeros que se dan cuenta del tamaño del riesgo. A lo mejor no pueden dar la cara porque no les es fácil, los atacan por todos lados. Esa parte se las entiendo y les dije, yo soy el que doy la cara. Yo no me voy a esconder. Creo que tengo este papel y lo tengo que ejecutar, pero me ha llamado poderosamente la atención. Y cuando ellos me dicen, Gilberto, es que necesitas hablarle a la parte popular, le dije, no, mi apuesta está en la clase media y en los líderes. No tenemos tiempo, estamos contra el tiempo. Yo les digo, mira, tú, fulano de tal, tienes una empresa en que tienes 150,000 trabajadores. Yo te apuesto a ti. No puedo hablar con los 150,000 trabajadores, pero tú sí. Tú sí. Si crees en esta causa, todavía podemos rescatar a México, y yo te apuesto a que tengo no ser cuello de botella, porque yo te hablo a ti y tú sabrás cómo hablarle a tus trabajadores de que tienen que defender la fuente de trabajo, tienen que defender el volver a retomar una ruta de crecimiento y de desarrollo real de sus familias. Entonces, me voy a ubicar en esa estrategia de ir con los líderes de los comercios, inclusive de las iglesias, no se diga de las universidades, y decir, esto es lo que yo propongo. Son muy claros, son 17 puntos muy claros de lo que yo le llamo el plan para convertir a México en una potencia mundial. Son 17 puntos clarísimos, y yo se los ofrezco. Sé cómo hacerlo, he tenido la oportunidad de vivir en 35 países, estoy educado en las mejores universidades del mundo y he luchado en la calle. Y vengo pues de mero abajo. Así es que conmigo tienes un perfil que no se va a rendir. Hasta que no, digamos, se jugó la última carta, y esto, ahora sí, hay que decirlo, porque la gente merece la verdad, sálvese quien pueda. Hoy hay millones de mexicanos que han luchado hombro con hombro en frena por esta lucha, y sabemos que tenemos enemigos y nos van a sobrar adversarios que han sido cómplices de esta maquinaria de propaganda para hacerle creer a los mexicanos. Por ejemplo, te doy un dato de que el señor López tiene una aprobación del 60%, cuando nosotros, con una muestra 5 veces que te le da más confiabilidad estadística, el señor no pasa del 11%. Y esa gran mentira, repetida cientos de veces, ha calado en la gente para decir, ya no hay manera,
No, sí hay manera, porque eso no es cierto. Esa mentira repetida 1000 veces no es cierto. Y aunque Joseph Goebbels fue la principal asesoría de Hitler con ese esquema de lavarle el cerebro a la gente, oye, nosotros ya aquí tenemos un dato real. Le preguntamos a 96,000 mexicanos y no pasa del 11% la aprobación de López, porque es una realidad que la salud ha perdido, la educación ha perdido, la economía ha perdido, el empleo ha perdido, la seguridad, todo. ¿Cómo? O sea, entonces ellos gastan tinta, Eduardo, en tratar de explicar el fenómeno de cómo si todo en México está patas para arriba, López conserva una popularidad del 50%. Pues porque no es cierto. Pero es increíble cómo los propios analistas políticos, intelectuales del sistema, lo ponen como un dato milagroso, que a pesar de que, oye, tú podrás sentir que tienes hambre, que has perdido libertades, que se ha militarizado el país, pero mira, el 60% o el 50% aprueba a López, y no es cierto. Quitar esa mentira es cuesta arriba, pero Mira, lo estamos intentando hacer, Eduardo. Gilberto, vuelvo y repito, esto es un copy-paste, esto es un copia y pega a nivel global. Sí. Están haciendo lo mismo en España, esta jugada donde ve el Partido Comunista, que es el Partido Socialista Obrero Español, que es el comunismo puro Así y es. duro. No solamente dictatorial, tiránico, porque porque esa es, acuérdate que el comunismo no es una doctrina, es una organización criminal Así que es. busca acabar con el bienestar del ciudadano. Entonces, mira, ellos pierden aquí una cantidad de escaños en las pasadas elecciones recientes, donde pues sería el comparativo a los estados de México que van pues a buscar sus políticos internos, sus gobernadores, sus alcaldes, etcétera. El Partido Socialista pierde más de la mitad de sus escaños ahí. ¿Qué hace el mitómano? Pedro Sánchez. A mí no me gusta ni nombrarlo. ¿Qué hace? Pues sale corriendo, le faltó tiempo, o sea, y con un espaviento a decir, disolvemos las cortes, vamos a elecciones. Pero las llama en medio de las vacaciones, donde todos los españoles, pues aquí nos vamos de vacaciones, olvídate de lo demás, tú estás con los pies en la arena y con tus hijos comiendo una tortilla de patata, no te vas ahí a votar. O sea, ahí lo perdieron. Luego, sí hay una gran sospecha de que se va a cometer un fraude con el correo, porque ya pues hay los indicios, o sea, supuesto, ¿no? Aquí pues tenemos que ser, como quien dice, ¿no? Y luego hay una inmigración a la cual les han facilitado la ciudadanía española. O sea que tenemos una cantidad Elector. inmensa de electores que van a darle el voto del estómago agradecido a estos señores. Entonces es muy posible que España se pierda en el comunismo ahora, luego de estas próximas elecciones. Si el español no toma la conciencia y va y vota, aún con la trampa que puedan ellos tener. En México, todavía falta un año más de un año para las elecciones. Es mucho tiempo, Gilberto, es mucho tiempo. Yo veo que, aparte de que los ciudadanos mexicanos y latinoamericanos y nosotros los hispanoparlantes nos han acostumbrado a que hay dos partidos políticos y que hay un bipartidismo y que se van a alternar en el poder y que pues que venga alguien, un advenedizo, y salga a la palestra pública y se haga candidato, a lo mejor no va a hacer nada porque la misma gente en su costumbre de la tradición de que en su casa, como me han dicho muchos españoles aquí últimamente, no, yo voto a la izquierda, al socialismo, porque en mi casa todos son socialistas. Digo, pero tú no estás viendo la situación del país como está. No, pero es que eso siempre se puede mejorar. Ellos van a mejorar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te estaba nombrando anteriormente, que está el borreguismo, los borregos, los que siguen a los demás.
Eso no nos interesa. Es como decía Renio Tolina, no me vengas a decir que vaya a convencer a un comunista o a un delincuente a que vote por mí. Yo no los quiero. Ese Fuera. es Eduardo, ese es un principio que hemos manejado el equipo de trabajo que estamos organizando, de decir, mira, con un fanático ni le dediques un minuto, no tiene caso. No pierdan Nosotros el tiempo. vamos por lo que el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Historia, que es un organismo autónomo, ha declarado. 71% de los mexicanos, antes de la elección del domingo antepasado, 71% de los mexicanos ya no creen en los partidos políticos, ya no creen. Eso me lleva a la próxima pregunta, y esa es la situación de la oposición en este momento y esa maquinaria politiquera y electorera. Así es. ¿Cómo ves tú esto? ¿De verdad existen? Porque tú me preguntas a mí, yo te lo digo de una vez, en Venezuela, y aquí se lo digo a todo el mundo, y sin que me quede nada por dentro, en Venezuela no hay hueso sano en la política. Todos los que están en la política en Venezuela están todos vendidos, todos son unos estómagos agradecidos, y saben que los van a poner en donde, como dicen allá, póngame donde haya, que yo me ocupo de robar. Y eso es lo que van a hacer. Eduardo, mira, Eduardo, esto que tú has dicho abiertamente, lo he dicho también yo aquí en México, precisamente está doblegada, entregada y ya en franca complicidad los políticos de oposición porque tienen cola que les pise. No podemos pensar que alguien de ahí va a aparecer como un rescatador de la patria, porque en principio de cuentas de inmediato le van a sacar una carpeta de investigación de todo lo que ha robado. A mí hoy la acusación que tengo es que se me quebró una silla en un video en vivo o que la Virgen de Guadalupe se me vino y me dio un espaldarazo. De ahí no pasa. Me han intentado, sí, formular un delito que todavía se encuentra en una fiscalía, pero que a nivel federal ya fue declarado que no había materia del delito que el equipo de López me trató de imponer como amenazas. Ese fue el delito que me tipificaron. Viví un proceso de en pleno 24 de diciembre, enfrentar la audiencia. Yo no me fui del país, me metí a darle, todavía esperando, con fe, que no está tan la maquinaria avanzada. Pero efectivamente, Eduardo, aquí no cuentas con nadie. Mira, ahorita está dándose un fenómeno de una señora que me copió 3 semanas después. Yo intenté entrar a la mañanera, hice mis papeles, voy a la mañanera, le pido a los policías que si quieren me pongan esposas, grilletes y que me rodeen 35, pero que ya era momento que en la mañanera alguien le pidiera cara a cara a López su renuncia y que yo estaba dispuesto a hacerlo y que no hay ningún problema porque yo respetuosamente. Lógicamente tuvo un impacto tremendo. A las 3 semanas, una senadora de la oposición se le ocurre hacer lo mismo. Lógicamente el sistema informativo pues le da más fuerza a esos políticos. Esta mujer declara que es trotskista, encabeza las marchas LGBT, es de la oposición, de la oposición, digamos, más derechista que es el PAN. Declara y le levanta el brazo a los mismos candidatos que pone el partido oficialista, un tipo dedicado a las minas de carbón, que es uno de los mayores contaminantes en México, y va y le levanta la mano. Y el borreguismo empieza a verla como candidata. Yo le llamo un producto híbrido de la derecha que se vuelve izquierda y que quiere tratar de agarrar a todo el público y ganarse su buena voluntad, y entonces no tenemos un producto diferenciado, claramente ubicado. Entonces, si tú me dices, yo soy el Javier Milei de Argentina, yo soy la Giorgia Meloni de Italia, y me circunscribo claramente en que soy una persona pro vida, derecho a la vida, derecho, y así declaro. Oye, es que así no te va a querer escuchar este grupo, no me interesa, yo no voy por él, voy por la gente que tiene principios, que tiene valores. Y si esos no son la mayoría de México, sálvese quien pueda, se acabó, se acabó. Háganle como puedan, van a tener el gobierno que se merecen, pero yo te ofrezco una opción limpia, pura,
que no tiene cola que le pisen, con manos limpias, y te lo ofrezco porque además hay preparación de fondo. Entonces, Eduardo, es nuestra última carta a jugar. No me voy a hibridizar. No voy a tomar la narrativa de tratar de moverme disque al centro o para tratar de ganar votos. No, esta es los principios en los que creo, y si así el pueblo de México desea, esa es la línea que va a tener para buscar el México potencia mundial. Pero no esperen que yo le voy a levantar la mano a un criminal como Armando Guadiana. Estoy hablando de esta mujer que en los últimos días se volvió un poco, le llaman tendencia, trend topic. Se llama Xóchitl Gálvez. A ver, pero si la señora es la primera que va con la bandera arcoíris, ojo, yo respeto la orientación sexual, pero estoy en contra de todo este mamotreto de la ideología de género. Estoy en contra, 100% en contra. Están confundiendo y destruyendo el punto central de la familia, porque destruyendo la familia destruyen la sociedad, y te vas a tener gente sin carácter, veletas, gente débil, gente con... Vaya, es la forma de acabar con una sociedad. Entonces, a ver, oye, a ver, tú entiendo que eres una persona que has apostado a un partido de oposición porque cree en la libre empresa, la responsabilidad social, la economía de libre mercado, el derecho a la vida. ¿Cómo es que te atreves ahorita a poner esta señora que es defensora? Fíjate lo que acaba de hacer el gobierno aquí en México, Eduardo, se te va a caer los pelos que nos queden. Ahí va. Mandaron una carta de que se quiere abolir el Día del Padre en México. Que porque el Día del Padre en México es un mensaje a una construcción social basado en alguien masculino que es el jefe de familia, protector y proveedor. Y que hay que eliminar el Día del Padre para no confundir a los niños con que hay esa figura. Pero obligado, este es el mes del orgullo gay. ¡Mes! No un día. No es el equivalente al Día de la Madre o el Día del Padre. No. Sí. Es un mes Pride, Gay Pride. O sea, entonces, Eduardo, contra eso vamos a combatir. Estoy dispuesto a morir en la raya. No me van a mover un milímetro, porque tenemos que darle claridad a la gente de qué está seleccionando. Claro que Ojo, sí. soy respetuoso de la libertad religiosa, aunque me declaro totalmente católico. Soy respetuoso de la libertad, la justicia, la verdad y hasta de la orientación sexual. Ya, haz con tu vida lo que soy, medio libertario, pero yo no voy a comulgar con estas ideas de ideologías extranjeras que se vienen a querer anidar para destruir la célula base de una sociedad, la familia. Aún la familia la maneje mi hermana, que es papá y mamá. No deja de ser una familia, pero que me vengas a construir ideas donde hasta la pedofilia se le está empezando a dar cabida como un género, por favor, eso es Pero es para que ya mí sabes que esta es el anticristo. la destrucción de la sociedad, y van a por nuestros niños. Hay que proteger a la infancia. Yo soy uno de los que piensa que yo ya, pues lo que tengo es nieta que está ahorita, se acaba de graduar de su preescolar, ¿no? Tiene 4 añitos, 5 añitos, con honores y demás, ¿no? Una belleza. Y ahora empieza su primaria. Como yo me entere que ahí hay un profesor que le está diciendo, está hablando de sexo, o que se toque el clítoris, o que le toque el pene a un niño, aquí arde Troya. Y así tienen que ser todos. Esto no se puede permitir. Tenemos que levantar nuestras voces. Aquí la gente nos dice, no, que tú vas a salvar a Venezuela desde afuera en un teclado. No, yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Y si tú no tienes el valor de repetirlo, pues entonces apártate y deja que otra persona lo haga. No descalifiques la labor que se está haciendo.
Por supuesto, si nosotros estuviéramos ahora un presupuesto multimillonario y pudiéramos disponer de un 60% para hacer de nosotros todos los medios de comunicación social, se les acaba la fiesta a esta gente de la noche a la mañana. Porque sí, nosotros los latinoamericanos somos pro familia. Eso, Así es. y desde pequeños, mira, el homosexualismo es una situación que está en muchas familias, en la sociedad, es algo que hasta se veía. Mira, en Venezuela yo recuerdo que había un programa de cómico que se llamaba La Radio Rochela y los sketches más cómicos eran gay. Era el Así es. peluquero burlándose del otro, el que aquí, el de allá, que no sé qué, y eso era una burla, entonces no echaré broma, algo que no, y nadie se molestaba por eso a la final, ¿entiendes? O sea, y se respetaba. Ah, mira, ya todo el mundo sabía quién era el que era gay, el que no, y tal, pero nadie se metía con ellos, se deja cada quien su vida en paz. ¿Qué pasa? Se les acabó el discursito de la lucha de clases porque la gente se está dando cuenta de que el que no trabaja no tiene y que el que produce, el que pone, en que engrasa la maquinaria económica, pues es el industrial, el que pone el dinero para crear la industria y los puestos de trabajo. Entonces se les acabó esto y se inventaron esta otra cuestión. Señores, hay una discrepancia que si no llega al 1% o como máximo le dan el 4% del total de la población mundial a las personas que son, pues, que tienen Otra abiertamente orientación sexual. otra orientación, pero que no, no, que ya para el transformismo, pues, de hombre a mujer o mujer a hombre, no llegan a, yo me atrevería a decir, por de todo lo que me he estudiado y leído, no llega a un 3% de la población mundial. Entonces, ¿cómo nos van a poner a que un tipo disfrazado de mujer, pintarrajeado, vaya a un colegio a decirle a unos niñitos de 4 y 5 años cuentos sexuales? Por favor, señores, o sea, usted está poniendo a un lobo a echarle un cuento al gallinero, ahí se va a comer las gallinas. Es un Así es, predador. Eduardo, Y eso es lo coincido. que es, y por eso es lo que tú dijiste. Están, pues todas estas aberraciones sexuales, que inclusive aquí hay una ministra que dice que pegarse al hermano, eso no tiene que ver. O sea, No, no, no. Hemos llegado a que los esta grupos gente hay que acabar con marginales ellos. perversos. No podemos ser buenistas, no podemos ser buenistas ni podemos andar políticamente correctos. Mira, lo que está mal. Y ya Así está. es. O sea, yo soy incapaz de llevar, yo veo una cartera, un dinero, un mostrador, lo que sea, yo no me lo llevo. Yo, nada, si puedo, mira, esto está aquí o lo que sea. Ah, no, no tengo que verme, no tienen que estarme viendo para que yo actúe, porque yo tengo principios. Entonces, Así eso es es, lo que Eduardo. De debemos hecho, buscarnos a fíjate, las déjame personas que tengan comentarte los algo, principios. Eduardo. Déjame comentarte algo. En la plataforma que yo estoy ofreciéndole a los mexicanos, les digo que hay cosas no negociables. O sea, no son para a ver si dialogamos. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la justicia, a la verdad, esa, ni vengas a discutir conmigo. Para mí es un derecho inalienable y no lo voy a negociar, no lo voy a vender. Si así tú prefieres otra cosa ahí rara que le llaman New Age o la moda que está ahí en TikTok, vete por ahí. Pero yo no voy a modificar eso. Entonces, creo que si no somos lo suficientemente fuertes, como tú bien lo mencionas, Eduardo, para con carácter defender nuestras convicciones, pues como le dijo Margaret Thatcher a la reina Isabel, recordarás aquella expresión cuando la reina Isabel la manda a traer a la dama de hierro y le dice, oiga señora primera ministra, ¿no le parece que se está usted generando con las acciones y decisiones algunos enemigos? Y Margaret Thatcher, con mucho respeto, le contesta a la reina, reina, el tamaño de mis enemigos es el tamaño de mis convicciones. Se quedó callada la reina. Pues ya está. La Muy gente bien. que quiere quedar bien con todo termina siendo, dices, es que eres open mind. No, pues estás tan open mind que no traes nada en el cerebro, ya nada. Exacto. Es un aire que se va llenando con lo que lo llena todo, a veces verdaderamente difusores minoritarios, pero que tienen el poder de la comunicación y el recurso
que probablemente un multimillonario, teniendo ese tipo de perversiones, pues quiere generar una despoblación a través de destruir el principio de naces, te reproduces y mueres. Entonces, es Exactamente. increíble lo que está atacándose a nivel mundial. Mira, Gilberto, aquí estamos ya enfrente de una situación donde tenemos que, valga la redundancia, afrontarla, pero con las gónadas necesarias para esto. Y Sí, sí, te digo la verdad, es titánico, hay mucha gente bruta, hay que decirlo. Bruta y hay mucha parte que no es bruta, pero es ignorante. así es. Y ahí es donde también se puede hacer algo. Mira, y ahora, bueno, ya estamos llegando ya al final, Al pero hay final, una parte que es muy importante, que es el castrocomunismo. Ustedes están siendo invadidos, ya lo están, ya lo por estamos. el G2 cubano. Ustedes tienen, inmediatamente les metieron los médicos, tienen una cantidad de personas que ya están en los sitios de poder en el gobierno y tienen ustedes ahí como embajador de Venezuela a Arias Cárdenas. No, 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 pues olvídate. El brazo sucio de Hugo Chávez. Esa. Pero es que eran golpistas, ellos planificaron el golpe en el año 92. Pero y entonces él fue convertido a esa disidencia controlada, esa falsa oposición que se mide con Chávez para ir a unas elecciones y pues gana Chávez, por supuesto. Entonces, y es lo que te digo yo a ti, mira, ¿cómo vas ahí tienes, mira, ese es un ladrón, un genocida, es un asesino, es un narcotraficante. Comprobado todo lo que yo digo. Yo aquí no vine a inventar nada y tampoco abro mi boca sin tener un respaldo y sin saber lo que hay ahí. Ahí este señor está, igual que todos estos comunistas, están adoctrinando, llevando el know-how, la fórmula de cómo destruir a la sociedad y al aniquilar a la sociedad lo que van es a crear una cantidad de esclavos, lo que quede. Y te digo, yo, pues mira, yo no tengo confianza ya, no creo en partidos políticos, no creo en ninguno de estos tiranos. Aquí lo dicen abiertamente todos estos ladrones, que ni con balas ni con votos ellos se van, porque ellos saben que una vez que dejen el poder les quedan dos destinos, una cárcel de por vida o pegarse un tiro en el cielo de la boca, porque los Así van a es, evitar. O sea, no les así queda es. más, no les queda más nada. Y se están jugando libertad y vida. Saben que se están jugando libertad y vida. Entonces van a buscar, y por eso en Venezuela decidimos, pues, no reconocer el Movimiento Ciudadano 21 de noviembre, nosotros no reconocemos a ningún gobierno porque es una tiranía, es un Estado fallido, par y canalla, y, y está el camino en México hacia allá. Todas las instituciones están tomadas, están destruyendo el aparato productivo. Entonces, no, si nosotros permitimos que eso ocurriera, nosotros pues lo más que puedo hacer como venezolano y hermano latinoamericano tuyo es decirte, mira, oye, discúlpame, Gilberto, nosotros nos acobardamos o no nos acobardamos o actuamos, pero no con la fuerza suficiente o no tuvimos una guía o X. No, a la final fracasamos en sacar a esta gente. ¿Ok? La principal razón te la digo, los politiqueros engañaron al pueblo, Así engañaron a es, los así es. ciudadanos. Entonces, esto hay que sacar, hay que eliminar a estas personas. Cuando digo eliminar, yo soy pro vida. Ojo, mucho cuidado. Yo voy por el principal bien y nuestro derecho inalienable es el derecho a la vida. Entonces, yo no puedo pretender ir a matar a nadie, No ni que estamos maten a hablando de nadie. neutralizar Es a toda acabarlos, esta gente que ha sacarlos de sido. la sociedad. Esta Así gente es. no puede tener un micrófono más nunca en su vida. Eso no pueden tener un bolígrafo para firmar una ley, ni decidir sobre la vida de nadie, porque han demostrado que actúan de manera criminal. Los criminales pues deben estar detrás de las rejas a un calabozo. No pueden estar manejando. Y otra cosa más es que
en nuestra convicción y la mía personal es que los servidores públicos son eso, servidores públicos, Así es. son los sirvientes del ciudadano. Usted, presidente, tiene que hacer lo que yo, como en conjunto con los demás ciudadanos, le pidamos que haga en beneficio de todos nosotros. No De que hecho, fíjate, Eduardo, nosotros. quiero comentarte que dejé medio pendiente cómo visualizo yo una participación ciudadana, que es la que he defendido, es en la trinchera en la que he estado. Y yo me he imaginado, primero, que estoy jugando a ganar. O sea, no voy a dejar de hacer nada para tratar de ganar y ganar. Y me veo lográndolo. Lo primero es que el consejo de administración que yo tendré son 300 ciudadanos. Ahí está el legislativo. Ustedes pónganse a hacer leyes, ustedes aplican la justicia. Yo respeto y tengo espíritu natural republicano, división de poderes. Pero el poder ejecutivo, que puede estar vigilado por el legislativo y el judicial, yo voy de inmediato a entronizar un consejo de administración total y auténticamente ciudadano. Creo en eso, en que yo me voy a someter a un proceso que he defendido todo el tiempo y que es mi vocación más natural, ser un mandante constitucional, no un mandatario. Y ahorita estoy teniendo, como a lo mejor alguna vez lo hiciste, Eduardo, de que dice, yo tengo mi empresa, mi organización, y a veces, aunque eres dueño, tienes que meter las manos porque no encuentras a la persona para dirigir tu organización. Eso me está tocando hacer a mí. Y con humildad lo digo, pasamos por 5 personas que considerábamos llenaban el perfil a quien me gustaría estar apoyando hoy, y todas dijeron, no, no le entro, es riesgoso, estoy viviendo tranquilo, tengo que cuidar mi patrimonio, ¿para qué me regreso de Europa? Y alguien que dice todavía le apuesto a los partidos políticos. Así lo vivimos. Y tengo 68 personas en el Consejo Rector Nacional de Frena que son testimonio de lo que estoy diciendo. O sea, Gilberto Lozano no se lanzó a agarrar al toro por los cuernos porque se sienta que es el mejor, sino porque en el ranking hubo 5 que nos dijeron, esto ya se acabó. Eduardo, yo te agradezco mucho el tiempo, el espacio, nos vamos a mantener en comunicación. Claro que y sí. le agradezco mucho a Iván Ballesteros, a este canal del Movimiento 21 de Noviembre. Un saludo a toda esta estructura y decirles que en México vamos en el camino que ustedes ya vivieron y que estamos aprendiendo con humildad de lo que ustedes tienen que decirnos para, de alguna forma, tratar de resolver el que México no caiga ya en una dictadura consolidada militar, porque la militarización que ha vivido México en estos 5 años, yo creo que ningún país más que el comunista de Mao Zedong o el de Corea del Norte tienen el nivel de militarización que aquí López ha implementado cuando prometió el ejército a los cuarteles. Increíble el engaño que le hizo a los mexicanos, cuando hoy vemos en aduanas, aeropuertos, bancos, migración, solo militares. Así las cosas. Pero Dios nos bendiga, Eduardo. Gracias por tu tiempo, por el espacio. Mira, nada, el agradecimiento es a ti por esa valiente decisión de salir adelante a luchar por tu país. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Tú eres una persona ya acomodada, que no necesitas estar en esto. Y yo igualmente me lo han dicho, pero ¿qué haces tú a tu edad peleando con esta gente? Deja, no, mira, yo tengo hijos, nietos y hay que hacer algo para que esto tome el rumbo que debe ir y enderezar este entuerto que hay. Espero que las personas pues nos escuchen y por eso es el empeño que tenemos en salir aquí. Como les he dicho 1000 veces, me gustaría estar montando motos, jugando golf, pescando con mis nietos. No, cualquier cosa menos está pasando
¿Me entiendes? Estas situaciones donde les tenemos que estar diciendo a la gente de qué mal nos vamos a morir todos porque hay que saberlo. Te agradezco muchísimo de verdad lo que estás haciendo. Esta es tu casa, aquí estamos a la orden. Los mexicanos son nuestros hermanos, todos los latinoamericanos somos hermanos. No podemos negar que venimos del mismo sitio y lo que hay que utilizar es inteligencia y unificar todos estos talentos que existen en Latinoamérica y hacer no solamente México o Venezuela o Colombia o Brasil grandes. Toda Latinoamérica tiene que ser grande porque tenemos la gente, los recursos, pero hay que trabajarlo porque con que esté ahí no basta. Muchas gracias, Eduardo. Dios bendiga a mis hermanos venezolanos, a todos los latinoamericanos que ven este programa, y Dios bendiga a México porque tenemos una tarea difícil por cumplir, pero esperamos tener el apoyo de todos. Muchas gracias, Eduardo. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y Gracias. bueno, quiero recordarles a todos los que están con nosotros escuchando que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, el MC21N. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, por supuesto YouTube, aquí con esta plataforma. Y aquí tenemos entonces la oportunidad de llevar el mensaje y que esto se repique y vaya a más personas para que nos enteremos que el poder lo tenemos nosotros, los ciudadanos de bien, los que queremos progresar en nuestras vidas como sociedad, que nuestras familias salgan adelante. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Somos el Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre. Síguenos en Twitter @MC21NB